para poder pues comenzar un nuevo curso. Este se llama curso de epístolas generales. Son las otras epístolas que escribieron otros autores como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan y como Judas, que no es apóstol, por supuesto, Santiago, que no es apóstol, y la epístola a los hebreos, que no se sabe quién la escribió. No se sabe quién la escribió. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio de las cartas generales. Hoy veremos, con la ayuda de Dios, cartas para los creyentes en sufrimiento, que son 3 cartas, ¿verdad? Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro. Pero antes de que hablemos del prontuario, que creo que ya lo tiene, ya lo imprimió su prontuario, ¿verdad? Yo se lo compartí para que lo pudiese entender en la clase de hoy. Recuerde que esta clase la íbamos a comenzar el jueves pasado, pero yo andaba haciendo un mandado allí rapidito en la capital y no pude hacer la clase, pero aquí estamos. En vista de que la clase de teología sistemática solo nos queda un capítulo por abordar y está prácticamente ya fuera de combate, ¿verdad? Ya está abordada. Entonces vamos a orar para que el Señor tome el control de esto y podamos ser guiados por el Padre. En esta mañana te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, poderoso Dios, por la bendición que tú nos das, por este momento maravilloso de estar en tu presencia y poder compartir, Señor mi Dios, esta palabra o este estudio bíblico con tu pueblo. Oramos para que la guianza del Espíritu Santo comience desde este momento a tomar el control de todo lo que hablaremos y de todo lo que haremos, aún de nuestro estado de salud, aún de nuestro estado emocional, Señor, y espiritual. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Toma el control de los alumnos, toma el control de aquellos, Padre, que están pendientes de esta transmisión y de esta clase, y de aquellos que la van a ver después. Te ruego, Dios, que bendiga sus trabajos, sus familias, su diario vivir, sus ministerios, en el nombre glorioso de Jesucristo. Todo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos para leer lo que corresponde a este prontuario, ¿verdad? Yo espero que usted tenga su prontuario allí. Dice prontuario del curso Epístolas Generales o Cartas Generales, ¿verdad? Es lo mismo. Metas del curso. O sea, ¿qué es lo que nos proponemos con este curso? Con la ayuda de Dios, capacitar a los estudiantes para analizar y comprender el propósito con que fue escrita cada una de las epístolas generales y de qué manera nos ayudan en nuestra vida diaria como cristianos. Leer con detenimiento las cartas generales para conocer bien su estructura y contenido, género literario, estilo, las variedades de tono, las tradiciones, la autoridad apostólica, los temas centrales de su mensaje, la línea de pensamiento de cada autor. Usted puede subrayar esa, por favor, subraye lo que acabo de leer, la línea de pensamiento de cada autor. Línea de pensamiento de cada autor. O sea que nosotros nos vamos a leer estas cartas y vamos a identificar qué era lo que estaba transmitiendo el autor a través de su escrito. Eso se llama la línea de pensamiento, ¿verdad? Eso se llama la línea de pensamiento. La antítesis, los paralelismos, la ley. 3. Conseguir la comprensión del mensaje que cada autor transmite en cada caso mediante el análisis de las cartas, tomando en cuenta el inciso A,
autor de la epístola, autenticidad y canonicidad. Creo que usted esto ya lo tiene por entendido. Los que hicieron el proyecto de cartas generales están bien claros con esto, perdón, de cartas paulinas. Fecha y lugar de composición, los destinatarios, análisis del texto. Ya vamos a explicar qué significa esto. Características de la epístola, lenguaje y estilo. Si era un lenguaje exhortativo, si era un lenguaje de amonestación o si era un lenguaje instructivo, ¿verdad? Estructura general de la epístola, cómo está compuesta, cuántas divisiones, cuántas subdivisiones, su conclusión, su tema principal, ¿verdad? Tema central de la epístola, perspectivas doctrinales. ¿Qué doctrinas encontramos en esas epístolas? Y aquí le añadí dos cosas más. Contexto histórico general, usted me lo va a buscar, el contexto histórico general. Y contexto histórico cultural de la carta. ¿Por qué? Porque estos elementos, con estos elementos, nos veremos el próximo año, cuando abordemos las clases de exégesis bíblica y la clase de hermenéutica que les recomiendo que se vaya preparando en oración. La clase de hermenéutica yo le recomiendo, amado hermano, que se vaya preparando en oración, en la presencia de Dios, porque es una clase que la va a poner, no le voy a mentir, lo va a poner a pensar. Esos hermanos que son cometas, que se pierden las clases y que no les interesa, yo les recomiendo mejor que no la tomen. Sí, soy sincero. Oiga bien, la sección que estoy graduando en este año, casi se me corren 4 alumnos. Oiga bien, presencialmente. Porque es una clase donde yo le voy a enseñar a interpretar la Biblia. No es que usted va a venir a pasear acá al Instituto Bíblico. Yo le voy a enseñar a interpretar las Escrituras, a conocerlas desde el fondo hacia afuera. Entonces, por eso le digo, vaya orando al Señor. Ok, todas estas son las metas del curso que queremos nosotros alcanzar con estos estudios bíblicos o estos estudios técnicos en torno al registro sagrado. Recuerde que todo lo que yo acabo de leer aquí es una investigación técnica del entorno del registro sagrado. No es el análisis del registro sagrado. No es la parte interpretativa. Yo no lo estoy poniendo a interpretar. Con todos estos incisos que leímos, usted amplía su panorama del por qué sucedió el registro. Vamos a ver los objetivos del estudio. 1. Que el alumno sea capaz de ir a las fuentes de los textos y llegue a conocer su estructura y contenido. Hay gente que ni sabe cómo está estructurada la Biblia. Hay gente que ni sabe, o lo machaca en la Biblia como quien machaca cualquier cosa. Con este estudio bíblico, bueno, los hermanos que me mandaron los proyectos, yo noté el camino que recorrieron. Hicieron una exposición de cada uno de los incisos que yo pedí para el proyecto. Eso indica que el panorama se amplió de cada una de las cartas que les tocó exponer. 2. Que el alumno sea capaz de identificar la línea de pensamiento de cada autor. De cada autor. Entonces, con este estudio vamos a identificar toda esa línea de pensamiento, todo lo que perseguían los escritores, cuál era el motivo principal, cuál era aquello, qué era aquello que querían expresar los escritores sagrados. Bueno, vamos a ver entonces, vámonos donde dice, bueno,
donde dice, estudiantes que se descubran copiando un examen perderán la nota del mismo. Bueno, eso usted sabe que usted resuelve sus exámenes en privado. Ahí solo está usted y Dios. Ahí solo está usted y Dios. Si usted hace el examen con cuaderno abierto, pues ese es su problema. Yo no me estoy dañando, se daña a usted. Cada alumno hará una exposición de una epístola. Este es el proyecto, mire. Cada alumno, usted puede subrayarlo, sería mejor. Hará una exposición de una epístola general según se le haya asignado. Hará también un trabajo impreso de la epístola. Bueno, eso es cuando es presencial, pero usted lo manda, usted hace el informe, ¿verdad? Y lo manda digital. Pero este informe traerá la siguiente información. Hará un informe impreso de la carta que le sigue el maestro. Cuando usted hace un informe y me lo manda, eso ya usted ya lo sabe. Inciso B, hará un análisis a mano. Hará un análisis a mano de toda la carta, texto a texto. Toda la carta usted la va a escribir. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay gente que aún lo bueno le hace daño, man. Aún lo bueno les hace daño y han habido muchas cosas que no han estado buenas aquí. Entonces, como los alumnos que son responsables no van a tener problema con esto, porque el alumno responsable hace su trabajo a tiempo y no tiene ningún problema porque es responsable. Ahora, el que no es responsable y el que le da más prioridad a otras cosas va a tener problemas. Mire, si le toca a usted la carta de Hebreos, Hebreos trae de 12 a 13 capítulos, creo. Bueno, usted cada texto, escuche bien lo que va a hacer. De cada capítulo, cada texto usted va a hacer un análisis personal. Eso indica que tiene que leer por fuerza toda la carta. Va a leer toda la carta, va a analizar cada capítulo y después de analizar cada capítulo usted comenzará a escribir en un cuaderno en limpio capítulo 1 del libro tal, versículos del 1 al tal, y empieza el análisis versículo por versículo. Si dos versículos comprenden un mismo contenido, usted los va a analizar. Si tres versículos están hablando de lo mismo, usted los va a analizar. Y usted va a escribir lo que usted entiende. A eso se le llama análisis del texto. ¿Por qué lo implemento aquí? Bueno, lo implemento porque quiero alcanzar que el alumno aprenda a analizar textualmente la Biblia. No solo copy y pega, no, hoy no. Entonces usted, todos esos escritos, usted me los va a mandar, sea por correo o por WhatsApp, que yo le recomiendo que tome las fotos de cada página de su cuaderno, claro, por supuesto que no va a haber borroso ahí, va, clarita la foto y las pega en Word y me las manda, ¿verdad? Me las manda. Ahí yo voy a ver que fulano y fulana hicieron el análisis del texto, porque usted me puede mandar el informe del proyecto, hermano, pero yo no tengo ninguna evidencia de que usted analizó la carta. Analizó la carta y estoy pensando que ya estos proyectos de este instituto ya no me los va a mandar en diferido, los vamos a hacer en directo para yo hacerle preguntas a usted, hacerle preguntas de lo que usted está exponiendo. Esos videitos así, gloria a Dios por los hermanos que son muy responsables, gloria a Dios por ellos, pero hay hermanos que no son responsables y estos hermanos están arruinando la torta. ¿Por qué? Porque de lo bueno aún no lo aprovechan, entonces tengo que sacar el overol del maestro correctamente y ponerlo a trabajar, ¿verdad? Entonces, así va a ser esto. Usted hace el análisis de toda la carta, allá la carta que le toque. Entre más capítulos es más bendición, ¿verdad? Porque el alumno responsable no le tiene miedo a los desafíos. No tiene ningún problema. Ay, que conste, aquí no vamos a poner la carta de Filemón, ¿va? Allá el que le toque la carta de Judas, pero le voy a decir una cosa.
Le voy a decir una cosa, la carta de Judas tiene unos misterios ahí, tiene unos misterios bien grandes, y ahí yo voy a ver si usted está analizando bien su carta. Repito, de cada capítulo hará un análisis de los textos. Irá por capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y me va a ir analizando texto a texto, texto a texto. Versículo 1, análisis. Versículo 2, análisis. Versículo 3, análisis. Versículo 4, análisis. Porque sólo así va a escudriñar la Biblia. Sólo así. Si usted no me manda ese análisis, no me mande el video ni me mande el informe. I'm sorry. Así están las cosas. Entonces, como le digo, ok, ¿cuál es la fecha de entrega? Mire qué día se lo estoy pidiendo. Yo, en el transcurso de esta semana, le tiro la carta que le toca. No se preocupe. Ya está montado esto. Yo le tiro la carta para que usted vaya, mire, acción, acción. Usted me va a entregar ese proyecto el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Hoy es 11 de octubre. Pero yo se lo pido para el 3. No me lo va a mandar en enero porque ya no lo recibo. No me lo va a mandar el 4 de diciembre porque no se lo recibo. Lo voy a sentir mucho, hermano. Aquí ya no hay primos ni paisanos. Aquí estamos comprometidos con Dios o no lo estamos. Miren, 3 de diciembre. Apunte ahí o subraye en su prontuario. Entrega de proyecto y exposición. 3 de diciembre. Usted tiene suficiente tiempo. Tiene octubre, noviembre para hacer su trabajo. Así es que lo más tarde mañana, yo les estoy tirando su carta para que empiece su trabajo. Ahí está todo lo que necesita hacer para que nosotros, hermanos, agarremos esto en serio y seamos de bendición, ¿verdad? Seamos de bendición. Bueno, vamos entonces a las cartas. Las preguntas las voy a hacer al final, ¿verdad? Vamos a entrar a las cartas, al contenido. Recuerde que este material es del PDF que les di yo para el Nuevo Testamento. No vimos estas cartas el año pasado, entonces hoy las vamos a ver para que no hagamos repetición de contenido como nos tocó obligatoriamente con cartas paulinas. Bien, entonces vamos a ver cartas para los creyentes en sufrimiento. Estas son Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Exactamente, exactamente. Al final de la clase vamos a ampliar las preguntas para que les quede claro y así puedan ir trabajando ya, ¿verdad? Que yo ya al terminar la clase me pongo en acción a repartirles, a enumerar. Hay alumnos que ya no van a, aunque manden, ya no van a tener ninguna entrada, a menos que queden de oyentes, porque me han demostrado demasiada irresponsabilidad y yo soy demasiado responsable, ¿verdad? Palabra. Entonces, se pueden quedar de oyentes si quieren, sin ningún compromiso. Entonces, cartas para los creyentes en sufrimiento, Hebreos, Santiago y Pedro. Vamos a ver ahí los objetivos. Bueno, analizar el autor, la fecha, los primeros lectores. Usted vaya ahí buscando su PDF, que eso ya sabe que así hemos trabajado. Veamos el autor y fecha. Dios no nos dijo quién escribió la carta a los hebreos. O sea, creyentes judíos, ¿verdad? Creyentes judíos. Dios no nos dijo nada de esto. Sin embargo, el autor conocía bien a sus lectores. Les pidió que oraran para que Él les fuese devuelto pronto, según Hebreos 13, 18 al 19. Así que es claro que tenía una relación fuerte con ellos. Las palabras, los de Italia os saludan, nos dan una pista. Estas palabras pueden mostrar que el autor les escribió en Italia. Si es así, esto significa que pasó algún tiempo en Italia y seguramente en Roma, su capital. Ahora, hay una cuestión importante acá.
Cuando dice les pidió que oraran para que para que él les fuese devuelto, ahí existe un principio de paternidad espiritual. O sea, un escritor anónimo jamás se va a identificar con un lazo o con un vínculo tan estrecho, sentimental con su destinatario. Para nada. Un escritor anónimo solo escribe por escribir. Pero aquí dice, según Hebreos 13, 18 al 19, dice, les pidió que oraran para que él les fuese devuelto pronto. Pareciese como que el escritor de esta epístola fuese el fundador de la iglesia destinataria de la carta. Otra cosa, también podemos ver aquí que es posible que exista una autoridad apostólica en este escritor. Porque ningún escritor habla de esta manera en relación a sus destinatarios. Muchos dicen que este personaje que escribió esta carta pudo haber sido el apóstol Pablo, cosa que lo vamos a desechar porque Pablo siempre puso su rúbrica Pablo, siervo de Jesucristo. Algunos dicen que pudo haber sido Bernabé. Es posible. Bernabé también era un hombre con una autoridad apostólica grande. Solo que la trascendencia de la revelación del Nuevo Testamento no incluía a Bernabé para el registro sagrado, pero sí para la obra de campo, esto es, acompañando a Pablo en sus viajes. Pero hay una cosa importante acá, de Bernabé no sabemos nada. Cuando ellos se dividen, Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Juan Marcos. Entonces, la revelación del Nuevo Testamento, la importancia histórica de los sucesos y hechos que se registrarían por parte del apóstol Pablo serían los que llevarían el protagonismo, pero Bernabé no se supo más nada de él. De Bernabé no se supo nada, de Juan Marcos no se supo nada. Entonces es posible, y usted puede ver a lo largo de la carta, como bueno, por ejemplo, al alumno que le va a tocar leer esta carta, se va a dar cuenta de la capacidad toral que esta persona tenía acerca de los asuntos de la ley. Entonces muchos dicen que es posible que Bernabé escribió esta carta porque Bernabé caminó con Pablo y Pablo conocía la ley a perfección. Entonces nosotros nos encontramos dos escritos en el Nuevo Testamento que refutan todo lo que se llama ceremonia de la ley y su doctrina, como lo son Gálatas y lo es la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque en la carta a los hebreos vamos a encontrar muchas cosas que designan a Jesucristo como un ser superior y al cristianismo. Y en la carta a los Gálatas ya vimos y encontramos que ningún hombre podría ser justificado por las obras de la ley. Y Pablo lo establece claramente que esas cosas ya perdieron validez en torno a la salvación y que la fe en Jesucristo era suficiente. Entonces pareciese que existiera un sentimiento, una paternidad espiritual entre el escritor de Hebreos y su destinatario. Vamos a ver aquí una tabla que allá aparece en su PDF. Epístolas a los creyentes en sufrimiento. Bueno, cartas generales son 8. Las epístolas que para los creyentes en sufrimiento son Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro. Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro.
epístolas para corregir falsas enseñanzas, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y la carta más impresionante y misteriosa como el libro de Judas, que es un capítulo, pero hay una profundidad de cosas allí que son maravillosas. Entonces vamos avanzando, vamos entrando entonces a esta pregunta. ¿Escribió Pablo la carta a los hebreos? Algunos creen que Pablo escribió Hebreos, pero hay muchos que no están de acuerdo, por tres razones. Uno, Hebreos cita las escrituras mayormente de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. A diferencia de esto, Pablo comúnmente cita de la versión hebrea del Antiguo Testamento. Entonces, lo que estábamos hablando es lo siguiente. Cuando Pablo refuta a los judaizantes en la carta a los Gálatas, su fuente doctrinal y escritural es la versión hebrea del Antiguo Testamento. Pero el escritor de la carta a los hebreos, para fomentar la fe de los creyentes judíos, para demostrar que Jesús era superior a todo lo que la fe judía predicaba y que esto era la verdadera revelación que Dios había traído al mundo para salvación de los hombres por medio del Evangelio de Jesucristo, utiliza la versión Septuaginta. O sea, esta versión fue escrita en Alejandría, Egipto, por 70 eruditos que transcribieron del hebreo antiguo al griego común de la gente, que normalmente a esa escritura se le llama, o esa traducción se le llama la Septuaginta o versión de los 70. Entonces podemos ver nosotros que era imposible que Pablo usara eso. Ahora, la versión de los 70 aparece después de los días de Pablo. La versión de los 70 aparece años después de la vida de Pablo. Entonces quiere decir que el escritor de Hebreos conocía perfectamente la versión de los 70. Número 2. El autor de Hebreos se ubica a sí mismo, ahí está, mire, se ubica a sí mismo entre la segunda generación de cristianos. O sea, aquellos creyentes que no vieron a Jesús, aquellos creyentes que no vieron al Señor, pero que sí oyeron las predicaciones de los apóstoles o escucharon las predicaciones de los testigos oculares de los apóstoles. Es decir, en el grupo que escuchó el evangelio, ahí está, mire, de labios de aquellos que oyeron a Cristo. En contraste, Pablo afirma que él oyó del Señor directamente la revelación del evangelio. Entonces, ya vamos aclarando un poco el panorama y vemos que el apóstol Pablo no escribió esta carta, no la escribió por la razón de que el manual que él utilizó para hablar acerca de todo esto, acerca de todo lo que comprende la carta a los hebreos, fue la versión de los 70. Bueno, apágueme el micrófono, porfa, ahí, porfa. El estilo refinado, la número 3. El estilo refinado y el método del autor es distinto. El estilo refinado y método del autor es distinto al estilo de las cartas que sabemos que Pablo escribió. Es súper diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis del texto, de una carta, de otra carta y de otra carta, vemos la diferencia en su forma de escribir. Bueno, vemos a Pedro, un hombre más práctico. Vemos a Pedro, un hombre más práctico. Vemos a Juan, un hombre más pulido.
Vemos a Marcos, un hombre más rápido, más brusco. Vemos a Lucas, una excelencia. Vemos al apóstol Pablo, una profundidad inmensa de conocimiento y riqueza doctrinaria. Vemos a Judas, un hombre más conciso. Y vemos a Santiago, un hombre que le encanta la práctica. Le encanta ver que la gente ponga por obra lo que profesa con sus labios. Así son los estilos, ¿va? Entonces vamos avanzando. No estamos seguros de quién escribió Hebreos, pero lo que es indudable es que el autor escribió como un apóstol lleno del Espíritu Santo. O sea, los rasgos, si usted se va a la parte final de Hebreos, al epílogo de la carta, usted va a encontrar los rasgos de paternidad de paternidad espiritual que existían entre el escritor y los destinatarios. A través de los siglos, la iglesia ha reconocido que Hebreos es una carta inspirada por Dios más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Hebreos da a conocer que Jesús es superior a todos los que vinieron antes de él. La destrucción del templo de Jerusalén marcó el fin de los sacrificios de animales en el judaísmo. Hebreos dice mucho sobre el templo y los sacerdotes, pero no menciona la destrucción del templo. Por lo tanto, presumimos que Hebreos se escribió antes de la destrucción del templo en el año 70. Es posible, porque un hecho tan histórico y tan trascendental para la historia de Israel es la destrucción del templo de Herodes en el año 70, profetizado por Cristo, cuando el emperador Tito, en su afán por aplastar la rebelión judía contra el imperio de Roma, quemó el templo de Herodes y destruyó toda la inmobiliaria sagrada que estaba allí, incluyendo el arca del pacto. Vamos avanzando entonces. Vamos a ver entonces el contexto histórico. Contexto histórico. Es importante que usted aprenda a conocer el contexto histórico. O sea, todos los hechos, sucesos, eventos históricos que se relacionan en torno del registro sagrado. El contexto es lo que está antes y lo que está después del texto. Repito, el contexto es lo que está antes y después del texto en la página de la Biblia. Pero cuando hablamos de contexto histórico, hablamos de todos aquellos sucesos religiosos, políticos, de calamidad, terremotos, hambrunas, desolaciones. Todos estos sucesos son los que están en torno al momento del registro sagrado. Al momento del registro sagrado. Eso se llama contexto histórico. Cuando usted va a leer un libro de la Biblia, lo primero que debe hacer es leer su contexto histórico. Porque hay gente que habla de la Biblia, pero ni sabe por qué se dijeron las palabras. Solamente las repiten, pero prácticamente ignoran el verdadero significado o la verdadera orientación que llevan las palabras de la Biblia, por desconocer el contexto histórico. Había una diferencia grande entre los creyentes judíos y gentiles. Los gentiles no sentían la presión del judaísmo. Pocos de ellos asistían al templo. Su pasado no incluía las fiestas, las costumbres o la ley judía, ni tampoco el templo. A diferencia de ellos, los creyentes judíos
enfrentaban grandes luchas con el judaísmo. Confiaban en Jesucristo como su Salvador, pero retenían la ley. Guardaban los días de reposo y asistían a las fiestas. Circuncidaban a sus hijos y sacrificaban animales en el templo. El libro de los Hechos cubre los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Hechos da a conocer que la mayoría de los creyentes judíos seguían a Jesús y a la ley de Moisés, o sea, prácticamente tenían dos salvadores. Pasaron muchos años antes de que se dieran cuenta que Jesús reemplazó los sacrificios de animales y que somos salvos por la gracia y no por guardar la ley. Bueno, esto era lo que estaba aconteciendo con los creyentes judíos. Por eso es que esta carta se llaman las cartas de los creyentes en aflicción o en persecución. Quienes estaban siendo perseguidos no eran los gentiles, sino que eran los judíos, los creyentes judíos. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley de Moisés y se habían convertido al cristianismo. Esto provocó represalia de parte de los radicales de la fe de Moisés y estaban siendo pues prácticamente atormentados los hermanos en todas las maneras. Entonces el escritor dedica toda esta epístola a estos hermanos. Entonces, para que este hombre escribiera esto, conocía bien a los creyentes. ¿No le parece? Conocía bien a los destinatarios de la carta. Porque alguien puede escribir espontáneamente, pero este hombre se toma el costo y empieza a elaborar un escrito tan perfecto, tan rico, tan profundo, para poder fomentar la fe de los hermanos, que no desmayen, sino que sigan adelante. Esto es lo que estaba aconteciendo en la vida de los creyentes judíos. Bueno, es probable que ese título no lo encuentre en su PDF. Yo se lo puse allí, pero para que entienda el párrafo que vamos a meditar, le puse factores en contra del cristianismo. Vemos dos factores que presionaban a los judíos creyentes para dejar a Cristo y regresar al judaísmo. Eran leales a Moisés y a las costumbres judaicas. Eran leales a Moisés y a las costumbres judaicas, y la persecución de los judíos incrédulos era violenta. Era violenta, no solo de labios, era violencia física. Esto era lo que estaba pasando. Había violencia física. Y hay hermanos, porque usted no le da la bienvenida. Hay hermanos que porque usted no le manda un happy birthday y cuando están cumpliendo años se van de la iglesia. Imagínese usted qué debilidad mental. Hay hermanos tan cristalinos que no pueden soportar ni un fallo porque se van de la iglesia. El seguir a Jesús a menudo les costaba a los creyentes su reputación. O sea, los difamaban. Mire, los difamaban. Les costaba casas, les costaban tierras, pertenencia y libertad. Lo más horrible es perder la libertad. Perdían todos los creyentes judíos. Claro, tuvo que levantarse el Espíritu de Dios a mover a este hombre a escribir, porque una palabra de Dios puede marcar la vida de la persona. Una palabra de vida puede marcar el corazón de un hombre, de una mujer, que de repente esté a punto de suicidarse, o de repente esté a punto de tomar una decisión fatal, pero una palabra
una palabra. De repente hay alguien que está diciendo, Señor, háblame, Señor, confírmame, Señor, háblame, por favor. Y de repente llega esta palabra. Y esto fue lo que pasó con los creyentes judíos. Pero no solo con ellos, sino con los creyentes de hoy. Sino solo con los creyentes de hoy. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo el presente, ya el pasado ya no tiene nada que hacer. Estamos viviendo el presente. Y si la gente, si la iglesia de hoy se aparta de la lectura de la Biblia, va en retroceso. Va en retroceso. Por eso es importante hacer el análisis del texto. ¿Por qué? Porque allí es bendecido usted. Allí es edificado usted. Y de aquellos hermanos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que son instructores, esos libros los van a bendecir y les van a ampliar la mente y les van a añadir riqueza en sabiduría. Porque la gente busca la sabiduría en Google, en YouTube, en muchas otras fuentes, pero la sabiduría de Dios está en la palabra. No nos equivocamos. Entonces este era el precio. Persecución, expulsión, expropiación, los desterraban, salían huyendo, eran privados de libertad por causa del cristianismo. Entonces decían ellos, bueno, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que fallamos? ¿Será que actuemos por pura emoción? Mejor me vuelvo a la fe de Moisés, mejor vuelvo a guardar los preceptos antiguos. Llega la carta y dice, detente. Cristo es superior a la ley. Y empieza el escritor a hacer su exposición, superior a Aarón, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todos los sacrificios en un solo sacrificio. Y en el capítulo 2 hace una de las primeras advertencias. Capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Mire, una de las varias advertencias que hace el escritor del libro de Hebreos, dotada de autoridad apostólica. Seguimos avanzando. Explicaciones del bosquejo. Los creyentes judíos estaban desanimados por la persecución. Cualquiera, hermano, cualquiera. Cuando hubo el cierre el año pasado, hermano, yo fui el último pastor aquí en el Rosario que cerré. Había un apogeo aquí, hermanos. Y vino la autoridad y nos dijo, bueno, cierren, hermanos, porque es necesario cerrar. Pues cerramos. Primer domingo de abril cerramos. Y aquellos meses se hicieron tinieblas. Cualquiera se desanima. A cualquiera le llega el desánimo. Y estos creyentes judíos estaban desanimados por la persecución. Hebreos escribió para fortalecer la fe de ellos y para advertirles del juicio de Dios sobre todos los que dejan de seguir a Cristo. Oiga, no solo es caramelo, también se necesita un poco de hiel. El libro de Hebreos, hay un texto donde dice, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Está establecido para el hombre morir una vez y después el juicio. Ahí dice en el libro de Hebreos, creo que en el capítulo 10 en adelante. O sea, no nos equivoquemos. Si ya puso la mano en el arado, mire para el frente y no mire para atrás. Porque el que mira para atrás no es digno de Cristo. O sea, no podemos estar jugando al cristianismo. O somos o no somos, es lo que está diciendo este hombre aquí. Cabe resaltar que en el bosquejo la palabra superior aparece un promedio de 9 a 10 veces, demostrando el escritor así que Jesús es superior a todos los que fueron antes de él. El bosquejo incluye también 7 advertencias. Ay, Dios mío. Pero el que va a leer esta carta
se va a dar cuenta de la riqueza que está allí. 7 advertencias. Hay otra advertencia que dice: mirad que no brote una raíz de amargura entre vosotros y entre algunos de vosotros y os prive de entrar al reposo eterno. Porque la amargura ¿es pecado estar amargado? No, no es pecado. Ahora, vivir amargado sí es pecado. Uno se puede amargar un momento por algo que no salió bien, pero ya estuvo. Ahora, vivir amargado todos los días de su vida, eso se va convirtiendo en odio, porque la amargura lo produce algo, hermanos. No hay motivo sin causa. Entonces hay que tener cuidado. Siguiente, Jesús es un profeta y un líder superior. A veces Hebreo es llamado el libro de las mejores cosas. Las dos palabras griegas para mejor aparecen numerosas veces en esta carta. Jesús es superior o mejor en muchas maneras. 1. Jesús es superior a los profetas. Él reveló a Dios mejor que ellos. Repito, Él reveló a Dios mejor que ellos. Los profetas traían una palabra corta de Dios, de vez en cuando, no como los profetas de este siglo, que profetizan todos los días. Es un hito. Cada uno contaba una parte de cómo era Dios. Pero Jesús no solo nos contó cómo era Dios, Él nos lo mostró. Jesús era Dios, manifestado en la carne. Él es mayor que los profetas. Él nos dio un mensaje final y completo de Dios. O sea, Juan dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios. Y después dice: y el verbo se hizo carne. Si el verbo era Dios, entonces el verbo se hizo hombre. Y este era en el principio con Dios. Entonces, los profetas traían un mensaje espontáneo, un mensaje corto, fraccionario, porque no podían traer toda una revelación plena. Quien debía traer la revelación plena del Creador, del Padre de todas las cosas, era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se encarnaría en el Hijo para venir a mostrar a los hombres su voluntad, su plan, su propósito y su deseo. Jesús en cierto momento le dice a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, cuando la Biblia dice me ha visto a mí, no está hablando figurativamente, no está hablando metafóricamente, no es un hipérbole, no es un sinécdoque, no es un símil, no es una paradoja ni una parábola. Es una palabra presente, real. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Felipe preguntó: muéstranos el Padre y nos basta. Entonces Jesús le pregunta: tanto tiempo he estado contigo y no has conocido que el Padre está en mí. ¿Qué más quería que se lo explicara? De repente Felipe quería una explicación científica, como hay mucha gente que quiere que Dios le explique todas las cosas detalle por detalle y no pueden entender cosas sencillas de Dios, como por ejemplo: sin santidad nadie verá al Señor. Pero sí quieren que Dios les explique los misterios de su secreto. Jesús trajo la máxima revelación del Padre en su cuerpo. Él era Dios y lo demostró innumerables veces.
Jesús es superior a los ángeles. Su nombre o título, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el título con que se le refería a él antes de venir al mundo. El Hijo de Dios es superior al de ellos. Los ángeles adoran a Jesús. Ellos son los mensajeros, pero Él es Dios. No es Gabriel, no es Miguel, estos seres especiales que la cultura israelita los tiene por enormes eminencias celestiales. Jesús es superior a ellos. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y el Hijo de Dios es un título de autoridad total. Pero, escuche bien, mire cómo es la cosa acá. Pero cuando Cristo vino a este mundo, mire la declaratoria de Pablo en el libro de Filipenses. Cristo ya poseía el Hijo de Dios. Pero cuando vino al mundo y venció a la serpiente antigua, venció al pecado y venció a la muerte y subió al cielo, con esas 3 victorias, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ah? Por cuanto agradó al Padre, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esa victoria que se llevó Jesucristo de aquí y llevó al cielo, con las marcas de los clavos, con la marca de la lanza, con la marca de los látigos, y haber vencido a los 3 poderes más inquebrantables de la humanidad: el diablo, el pecado y la muerte. Entonces, su autoridad, su trascendencia, su divinidad, su poder es ahora más grande que antes. ¿Por qué? Porque como todo general que gana la batalla en el campo y que conquista y que vence, era condecorado y era subido de puesto y su autoridad era más grande en el Imperio Romano, así es el general Jesucristo, el gran capitán, el todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, actualmente en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, en torno a lo que la tradición judía enseñaba, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles. Y vamos avanzando. Bueno, seguimos. Jesús es superior a todos. Es superior a Moisés. Moisés era siervo de la casa de Dios. Era el mayordomo de la casa. Era el administrador de la casa. Pero Jesús edificó la casa. Y dicha casa no es el templo donde se congrega, es usted. Si retenemos firme hasta el fin, dice, la confianza y la esperanza. O sea, si perseveramos hasta el fin, somos casa de Dios. Si perseveramos hasta el fin, pero ¿qué pasa con los que se descarrían? Ya no son casa de Dios, hermano. No se confunda. Entonces, los judíos tenían a Moisés como una eminencia, como casi un ídolo. Pero cuando se escribe el libro de Hebreos, para abrirle los ojos a los creyentes judíos, le dice: mire, está bien, Moisés era el siervo de Dios para el pueblo de Israel. Trajo la ley, estableció el tabernáculo, estableció las leyes, estableció las ceremonias, estableció sacerdotes, estableció levitas, estableció muchas cosas para el culto de Dios.
Pero ¿quién es más grande? ¿El que edifica que el que administra? Es más grande el que edifica. Porque nosotros somos edificados en Cristo Jesús. Su palabra se hace efectiva en nosotros por el poder de Él. Moisés no tiene poder sobre nosotros. Moisés no tiene poder sobre Israel. Moisés no puede hacer nada por Israel, mientras que Jesucristo sí puede hacer algo por Israel, porque su poder trasciende las edades. Moisés está muerto. Ya no tiene parte en la existencia de esta tierra. Pero Jesús resucitó de los muertos. Puede sanar, puede salvar, puede restaurar, puede cambiar. Moisés ya no puede hacer nada por Israel, pero Jesucristo sí puede hacer algo, y no solo por Israel, sino por todos aquellos que se entregan a sus pies en rendición. Entonces por eso Jesús es superior al profeta Moisés. Jesús es superior a Josué, digamos. El reposo que Jesús ofrece es mejor que el reposo que ofreció Josué en Canaán. El reposo del Señor es completo y es eterno. Josué fue un instrumento para llevar a Israel a Canaán, la tierra prometida. ¿Y por qué se le llama la tierra de reposo? Se le llama la tierra de reposo porque allí era la tierra donde Dios lo iba a establecer. Ahí iban a fructificar, ahí se iban a multiplicar, ahí iban a cultivar, iban a cosechar, se convertirían en una gran potencia como lo son hoy. Ya no andarían vagando en el desierto, ya no andarían sin patria, ya no andarían errantes. Dios los llevó a Canaán y ellos tomaron la tierra porque Dios es el dueño de la tierra. Sacaron al cananeo, sacaron al heveo, al jebuseo, etcétera, etcétera, y se apoderaron de la tierra porque ya Dios se la había dado a Abraham hace tiempos. Hace tiempos Abraham llegó a la tierra de Canaán. Pero Abraham salió de ahí y se fue para Egipto por la hambruna, porque también los hombres de Dios fallan y fallamos. Entonces por eso el reposo que Jesús ofrece es mayor. ¿Por qué? Porque te da reposo aquí en la tierra, te trae paz. Paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Pero el reposo eterno, donde reposaremos de todas las obras que nos producen cansancio y enfermedad, es allá, en el tercer cielo, donde el Padre habita en luz inaccesible. Seguimos avanzando. Jesús es un sacerdote y mediador superior. Como nuestro mediador y sumo sacerdote, Jesús es el mejor. Él es superior a Aarón y a los levitas. ¿Por qué? Ellos eran pecadores y murieron. En cambio, su vida es sin pecado e infinita. ¿Cuántos sumos sacerdotes requirió el culto de Jehová para que fuese oficiado a través de la historia? Muchos, porque unos morían, otros morían y así. Mientras que Cristo murió una vez y resucitó para siempre. Por eso es su sacerdocio es mayor. Él es el gran sumo sacerdote. Entró una vez y para siempre en el cielo con su propia sangre y no con sangre ajena. Su pacto es superior al antiguo pacto. Las viejas promesas del pacto eran para la vida sobre la tierra. Las promesas del nuevo pacto son para la eternidad. Subráyelo eso. Las viejas promesas del pacto para Israel son para la tierra terrenal. Para esta tierra. Los 1000 años,
Ah, Israel sería primer potencia, la restauración del trono de David. Todo eso es para esto, para la tierra. Pero si usted se fija en las promesas que tiene el nuevo pacto en la sangre de Cristo, una de esas promesas es: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire, nuestra ciudadanía está en los cielos. Otra promesa: he aquí donde yo esté, vosotros también estaréis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Dios no vive en la tierra, ni vivirá en la tierra, siempre vivirá en el cielo. Vamos, su sacrificio y santuario celestial son superiores al templo y a los sacrificios de animales. El templo en el cielo es mejor que el templo sobre la tierra. La sangre del Hijo de Dios es mejor que la sangre de los animales. El tema de Hebreos es que Jesucristo es mejor que todos los que vinieron antes que Él. Es superior en todo. Lo de los sacrificios de animales era temporal. Todo era temporal. Una vez al año se hacía la expiación en Israel. Una vez al año. ¿Qué indica eso? Que anualmente había que estar sacrificando un cordero, pagando ofrendas, haciendo sacrificios de paz para poder estar en paz con Dios. El problema es que, dice el escritor de Hebreos, si la sangre de los toros y de los machos cabríos tenía efecto o aplacaba la ira, cuanto más la sangre de Jesucristo, que se derramó una vez y para siempre por el pecado de la humanidad. Entonces, por eso que Jesús era más superior, o es más superior, o simple y sencillamente es superior. Vamos avanzando. Seguir a Jesús requiere de fe. Hebreos 10, 19 al 13, 21. Hebreos enfatiza que nosotros tenemos que vivir por la fe en Jesús para agradar a Dios. El capítulo 11 es el favorito de muchos, que habla acerca de la fe, más que ningún otro libro de la Biblia. Enumera una cantidad de héroes del Antiguo Testamento que perseveraron por la fe y, sin considerar las circunstancias, continuaban confiando en Dios. Los creyentes son como los corredores en un estadio. Tenemos en derredor nuestro, mientras corremos, tan grandes nubes de testigos. Ellos son testigos de que Dios es fiel. Si nosotros continuamos en la fe, seremos coherederos juntos con los héroes de Hebreos 11. Solo los que terminan la carrera reciben una corona. Nosotros corremos para recibir una corona que durará para siempre. Sigamos corriendo por la fe, de modo que no seamos rechazados ni descalificados. Hebreos 11 nos enseña que la fe siempre ha sido la manera en que la gente ha agradado a Dios. Si rechazamos nuestra fe, perderemos todo. Seguir a Cristo implica tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede tener todas las buenas intenciones. Esto no solo se trata de buenas intenciones, se trata de fe. Su fe le ayudará a vencer todos los obstáculos. Le ayudará a derrotar a todos los enemigos. Uno de los más grandes enemigos del creyente es la duda. Y la duda solo la podemos vencer a través de la fe. Bueno, vamos a hacer un corto receso. Solo lo ponen stop.
Vamos a hacer un corto receso, hermanos, para que pueda ir tomarse un jugo si quiere, ¿verdad? Y vamos a continuar a las 10:20, vamos a continuar con las otras cartas que nos hacen falta.